Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Íñigo Roldán y bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Amigos. El día de hoy estoy con Ari Solorio, una gran guionista. ¿Cómo estás, Ari? Muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí hoy, muy emocionada y pues ya dispuesta a contestar todo. Sí, pues muchísimas gracias por venir, bienvenida. Ya estás conociendo un poquito el set. Sí, está fabuloso. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué te parece, no? Como primera pregunta, ¿qué hace exactamente un guionista? Uy, qué buena pregunta. Un guionista sueña, sería como mi primera respuesta, ¿no? Sueña mundos, sueña personajes, sueña historias que después las va a trasladar al papel y que será el punto de partida para hacer una película, para hacer una serie, ¿no? Para hacer algo audiovisual. Pero lo primero que hace un guionista es crear todo un mundo y crear toda una historia, ¿no? Ok, ¿y cómo fue que te atrajo el guionismo al mundo del cine o al principio te atrajo otra cosa? Pues siempre me ha gustado escribir, desde que estaba muy niña. De hecho, mi abuela me dice soñadora porque yo constantemente escribía, me encerraba en mi cuarto, ponía música como un alma vieja, ¿no? Porque ponía música clásica, barroca, y entonces me ponía ahí a escribir. Y, y luego ya más adelante fue que, como por ahí de, no sé, en los 2000, que fue como este boom de el detrás de cámara de todo, ¿no? Mostraban como detrás de cámara del videoclip, el detrás de cámara de la película, el detrás de cámara de todo, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, ay, creo que quiero estar ahí, ¿no? Quiero estar en esas personas que crean todas estas historias que me encanta ver en el cine, ¿no? Pero fue incluso todavía mucho más adelante cuando ya decidí volverme profesional en guión, ¿no? Primero pasé como por todas las áreas del cine, probando qué era lo que me gustaba, aunque desde niña sabía que lo que me gustaba era escribir, ¿no? Pero no lo había detectado del todo, ¿no? O sea, como que era algo tan mío que lo había hecho a un lado, ¿no? Entonces ya fue hasta después que pasé por todas las áreas y que dije, no, lo que me gusta es crear la historia. Y ahí fue cuando ya me profesionalicé en guionismo, ¿no? Ok, o sea, tú estudiaste guión. Sí, sí, de hecho de carrera yo estudié otra cosa, no tenía absolutamente nada que ver con cine. Fue hasta después de que salí de la universidad que empecé con un taller aquí, con un taller acá, como explorando todas las áreas, ¿no? Y ya trabajando con diferentes amigos que estaban en este mundo, pues que me dejaran, ¿no? Como practicar un poco, ir conociendo y empezando a hacer mis cosas, ¿no? Mis propias cosas con otros amigos de una manera bastante amateur. Y así fue como pues tuve la oportunidad de conocer todas las áreas. Fue pues hasta reciente, antes de la pandemia, que me fui a estudiar ya la especialidad en guión y ya de ahí ya partí, ¿no? Ok. Específicamente, ¿qué es lo que te atrajo al cine? O sea, ¿cómo era cuando ibas al cine? O sea, porque tú escribías historias desde chiquita, ¿no? Entonces yo creo que tuviste algo que ver ahí en el cine que dijeras, wow. Mm, Específicamente el cine. Pues yo creo que es un lugar justo que te permite soñar, ¿no? O sea, a mí me encanta terminar de ver una película y ahora la verdad también con las series, ¿no? Porque no solamente se limita al cine como tal, sino a otro contenido audiovisual que te permite vivir otra vida, ¿no? Como que ver desde otro punto de vista algo y a partir de eso hacer un cambio. O sea, fue lo que más me atrajo del mundo audiovisual, que creo que es una herramienta en la que puedes hacer una diferencia en el mundo. Realmente con las historias que se cuentan puedes cambiar a las personas, porque solemos imitar mucho lo que vemos. Todo el contenido que nosotros estamos absorbiendo, especialmente el audiovisual, nos permite pues cambiar nuestra forma de pensar y por ende nuestra forma de actuar. Entonces, para mí es súper importante estar desde la parte del guión porque es donde realmente se genera el contenido. O sea, la primera parte del contenido se genera ahí. Entonces, el tipo de historia que estemos contando desde el guión va a ser el tipo de historia que más adelante la gente va a replicar.
Entonces, me parece una función bastante importante y responsable. O sea, somos muy responsables de cómo estamos viviendo ahora. Entonces, cuando uno se hace consciente de eso, pues le tomas tanta importancia a lo que estás escribiendo, porque sabes que de ahí van a pasar un montón de cosas, va a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, qué mejor que esta plataforma, como lo es el cine, como ahora lo son pues estas plataformas digitales, ¿no? Todo el streaming, en donde puedes acceder a un montón de gente. O sea, tu discurso lo puede escuchar un montón de gente y lo acepta, ¿no? Porque es muy diferente pararte a lo mejor a dar como este speech frente a un público, un discurso, que a lo mejor dejan de lado, pero una película o una serie la absorbes y la aceptas de una manera como mucho más fácil. Entonces el espectador acepta esa información y a partir de ahí, poco a poco, va cambiando algo en su mente, ¿no? Entonces, de ahí fue que dije, sí, es esto, aquí es donde quiero estar. Sí, claro, y todo esto, o sea, aparte no solo es como tal el cine, hay que leer mucho para escribir, ¿no? Y sí, obviamente leer y vivir. Yo creo que lo primero que yo recomiendo muchísimo a quien me dice, ¿y cómo escribo un guión? Pues vive, ¿no? Hay que vivir experiencias, hay que atreverse a hacer cosas diferentes, para a partir de esas experiencias que uno vive, la transmite y las va transformando en otros personajes, en otras historias, pero a partir de algo que tú experimentaste, ¿no? Y claro que está, obviamente, esta otra parte que es la investigación, que no solamente es la parte imaginada o fantástica, digamos, sino tengo que investigar un montón de cosas por aparte que me permitan pues estar parada en la realidad en la que estoy escribiendo, todo este contexto del que estoy escribiendo, y entonces a partir de ahí decir, bueno, puedo agregar esto otro que yo no sabía y que investigué, ¿no? A la hora de estar escribiendo, digo, ay, mira, esta otra cosa la puedo agregar muy bien en esta otra escena, ¿no? Entonces, el guionista también tiene una parte muy, muy importante de la investigación, que muchas veces no se habla de eso, ¿no? Investigar es súper importante, más allá de leer un libro como tal, sino investigar, ¿no? Todo el mundo que rodea a tu historia. Sí, claro, tienes toda la razón y como es la base pues de una película, de una cinta, pues hay que hacerlo súper bien porque en el guión puede haber un error y pues ya en la película al filmar pues te puedes dar cuenta a la mera hora, ¿no? Totalmente, yo creo que a mí me causa mucha gracia que en general yo doy clase, ¿no? Entonces doy clases de guión justo a cineastas y pocos quieren irse al lado del guión. Yo digo, qué interesante porque es el guión el que da el punto de partida para hacer todo. Entonces, desde mi perspectiva, en general un cineasta debería tener como este amor al guión, porque es tu punto de partida, es de donde parte todo, desde donde justo eso, ¿no? Te guía a qué es lo que vas a hacer después y que se traduce después en cosas técnicas, pero al final de cuentas está ahí, ¿no? En todo este papel que te va guiando a cómo hacer la historia. Entonces, es algo que, no sé, a mí me llama mucho la atención que a veces queda un poco de lado el guión cuando es, desde mi perspectiva, y no lo digo solo porque soy guionista, pero desde mi perspectiva es como lo más importante. Sin guión, pues no hay nada, claro. No hay película que grabar, no hay personajes que traer a la vida, ¿no? Entonces, sí, es un punto muy importante. Sí, claro. Oye, ¿y cuál es la parte más difícil de crear el guión? La parte más difícil de crear el guión. Wow. Yo creo que cada historia tiene lo suyo, ¿no? Como que habrá historias donde te esté costando a lo mejor profundizar en el personaje, habrá historias en que te cuesta profundizar más en el conflicto que está pasando. Entonces, cada historia va teniendo como su parte complicada, ¿no? Y bueno, desde mi experiencia, una de las cosas más difíciles es como separarte de la historia,
Porque como muchas cosas, como guionistas y como cualquier escritor de cualquier género, ponemos mucho de nosotros en nuestras historias, ¿no? Entonces nos vemos reflejados en los personajes que estamos creando, en las situaciones que ponemos a vivir a nuestros personajes. Son situaciones que muchas veces vivimos nosotros, ¿no? Como, o sea, los escritores las vivimos, y como que separarte de eso a veces es lo que más cuesta, el decir, no, pero es que yo quiero que suceda esto en la escena. Y luego ya cuando te vas como a analizar la historia completa, de repente dices, no, a lo mejor no está tan interesante para esta historia. Y te cuesta trabajo eliminar ese elemento porque de repente dices, ah, pero es que esto es como lo más personal, lo mío, ¿no? Entonces, separarte a veces de la historia cuesta un poquito. Sí, claro. Oye, ¿y es cierto que uno puede tener un bloqueo creativo al escribirlo? Y yo creo que es parte, bueno, no creo, es parte del proceso. O sea, tener como estos bloqueos en algún punto te permite o te exige tener estas pausas y decir, ok, voy a darle un respiro a la historia porque a veces necesitas alejarte para poderlo releer pues, con una mirada mucho más fresca, ¿no? Muchas veces cuando uno está metido, dejas de ver errores, ¿no? O dejas de ver cosas que faltan, estos elementos que serían los wow de tu historia. Entonces, estos bloqueos son súper necesarios porque son justos los que te permiten, a ver, voy a darme este respiro, me voy a dar un paso hacia atrás y entonces ahora sí, desde ahí vuelvo a leer y entonces, saco, ¿no? Y yo creo que como todo artista en cualquier área, tenemos estos bloqueos porque es algo muy personal, ¿no? Es algo en el que volcamos nuestras emociones, en el que volcamos nuestra forma de pensar, nuestros puntos de vista, y por lo tanto es importante para nosotros. Cuando algo es importante para ti, quieres que salga perfecto. Y cuando quieres que salga perfecto, viene el bloqueo, ¿no? Porque de repente dices, uy, no, pero quiero que esté impecable. Y a veces tienes que soltar un poquito de eso, ¿no? Entonces, sí, de que existen, existen y son necesarios, además, ¿no? Sí, claro. O sea, porque aparte uno de los bloqueos como que, no sé, a lo mejor se distrae uno un poco. ¿Te distrae de la historia, preguntas? Ah, sí, o sea, uno se distrae, no un poco, sino mucho. Sí, y es necesario. Porque en esa distracción te permites hacer otra cosa, incluso trabajar a veces en otro proyecto, misma escritura, pero es otro proyecto, y ahí es donde dices, esto es lo que me hace falta. Y ya regresas, ¿no? O sea, sí sales del bloqueo creativo, ¿no? Sí, sí, digo, a veces más pronto que otras, pero sí sales. Cuando te permites separarte. Muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? Y nos pasa yo creo que en cualquier cosa. Cuando tienes un bloqueo, dices, no, tengo que trabajar el doble, ¿no? Y entonces estás y le dedicas más tiempo y estás y no quieres dejarlo descansar, ¿no? Cuando haces eso es cuando más tardas en salir del bloqueo. Cuando dices, ok, tengo un bloqueo, ya está, voy a dejar descansar este guión, me voy a hacer otra cosa. Lo que yo hago es hacer otra cosa completamente diferente. Y me voy a hacer algún deporte, me voy a hacer alguna actividad completamente ajena al cine. Y entonces ahí, cuando ya lo dejo, inmediatamente puedo regresar, ¿no? a hacerlo. Entonces, cuando nos obsesionamos con este bloqueo, es cuando más vamos a tardar en salir de ahí. Claro. Sí, no, pues yo cuando ya he escrito mi primer guión, ¡Ay, qué bien! y cuando realmente sí he tenido algunos bloqueos y fue para un cortometraje. Entonces, sí, de momento como que yo tenía, ¿y ahora qué voy a hacer acá? ¿Qué pongo en esta parte? Porque uno tiene una visión, ¿no? Y después de esa visión ya viene toda la historia y de esa historia empiezas a sacar el guión, ¿no? Y ya después como que no planeas bien tu historia y te atoras en una parte. Eso me pasó a mí. Yo creo que en los cortometrajes, para mí, mientras más corto es algo, es mucho más difícil escribir, Sí. ¿no? Entonces, hay que elegir muy bien qué cosas estás poniendo en esa historia para que cuenten una historia completa. Entonces, es al que le dedicas más tiempo incluso.
Y justo lo que dices, ¿no? O sea, esta historia que tienes en tu cabeza, bajarla al papel cuesta un montón. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es que cualquier cosa que tengas en la cabeza, hay que escribirlo. Aunque estés escribiendo una escena y de repente se te viene una idea que no tiene que ver con esa escena, no importa, hay que escribirlo en otro lado y lo dejas ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, no se me va a olvidar esta idea, ¿no? O no me va a interrumpir mi escritura de esta escena. Y sí te interrumpe, porque ahí está. Y como que tu cerebro acá adentro te está diciendo, necesitas escribir esto, necesitas sacarlo de la cabeza. Y muchas veces en este transcurso de la cabeza al papel, se pierden un montón de cosas. La idea, bueno, yo siempre tengo esta frase, ¿no? La idea en tu cabeza no existe, porque nadie la puede ver. Nadie puede acceder a tu cabeza y decir, está pensando esto, ¿no? Está viendo esto, está imaginando esto. Necesitas trasladarlo a las palabras para que alguien entienda qué es lo que está pasando aquí adentro. Sí, claro. Oye, ¿qué diferencia tienen los guiones de cortometraje y los guiones de largometraje? Bueno, aparte obviamente de la cantidad, ¿no? de páginas, el largo, digamos, es el número de conflictos también que están pasando, ¿no? El número de personajes que podemos agregar. Como tenemos obviamente mayor tiempo en pantalla, tenemos la posibilidad de agregar otras historias dentro de tu historia. Cuando hay un corto, normalmente nos vamos con una sola historia, ¿no? Una sola trama, que le llamamos. Cuando tenemos más tiempo, nos da la posibilidad de agregar otros personajes con sus propias historias. Y por lo tanto, estas otras historias van a empezar a chocar con nuestra historia principal. Entonces ahí empieza a haber más situaciones a desarrollar, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia, que el personaje se puede desarrollar de una manera mucho más amplia, no más profunda, porque no hay que confundir que en un cortometraje se tratan cosas leves, no. Simplemente tenemos la posibilidad de extendernos, ¿no? De ver muchos más contextos de nuestro personaje que en un corto. Entonces ahí es donde está la dificultad del cortometraje, que como estás contando un punto muy específico de un personaje o una situación muy específica de un personaje, necesitas encontrar la manera, muchas veces visual, y no muchas, yo creo que todas, ¿no? Visual, de contar de manera muy rápida cosas que no tienes tiempo de contar. Y que en un largometraje sí te puedes dar el lujo de extenderte en explicar todas estas situaciones, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia. Sí, claro. Oye, ¿qué le recomiendas a los que están comenzando pues con el mundo del cine y con a escribir tal vez guión, no solo guión, sino todo un libro o una historia? ¿Qué nos recomiendas? Pues la recomendación más fuerte y que no solamente para escritores, sino para cualquier artista, es que creas en lo que estás haciendo, ¿no? Y que antes de hacer algo te preguntes el por qué. ¿Por qué quiero hacer esto, no? ¿Por qué quiero hacer esta obra? Desde el punto que te toque, ¿no? La escritura, la fotografía, la dirección, el sonido. ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque al final hablamos con un lenguaje, ¿no? Hablamos con el lenguaje cinematográfico, pero expresamos algo, expresamos una idea, un punto de vista sobre algún tema. ¿Por qué quiero hablar de este tema? ¿No? Ahí está, yo creo que lo más importante, porque cuando realmente indagas, ¿no? y profundizas en el por qué es importante para mí hacer esto, es cuando realmente te comprometes en el proyecto, independientemente de todas las dificultades, porque como todo proyecto, tendrá dificultades. Y entonces ahí es cuando tú dices, pues yo estoy haciendo esto porque creo en este tema, porque es importante para mí hablar sobre estas situaciones, por muy ficción que sea, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Como usar esta herramienta para expresar algo que quieres decir a la comunidad, a la sociedad, ¿no? Eso para mí es como lo más importante. Sí, tienes toda la razón. Oye, y
yo creo que tú vas al cine seguido, ¿no? Pues fíjate que no. Ese es algo que siempre he tenido como este problema. No voy tan seguido al cine. Sí veo películas, pero no voy tanto al cine. Ahora menos que antes. Antes sí iba muchísimo más. Y luego también con falta de tiempo no me permito del todo estar yendo constantemente al cine. Pero lo que sí he hecho, por lo menos en la parte del guión, es, ok, mucho tiempo de mi vida me dediqué, sí, y veía yo creo que como 3 películas al día y tener como todo este contenido y todo este contenido y todas estas referencias. Y ahora lo que me he permitido más actualmente es, quiero vivir experiencias diferentes, completamente fuera del cine. Entonces, ¿qué hago ahora como guionista? Es empezar a vivir diferentes cosas, ¿no? Para ver, si yo escribo un personaje que esté haciendo esto, quiero estar ahí, quiero vivir lo que está viviendo el personaje. Hacer lo que hace el personaje. Entonces ahora me he permitido más bien explorar en otro tipo de cosas, vivir otro tipo de cosas, para que a partir de mi propia experiencia pueda yo escribir, ¿no? Por supuesto que me gusta ver cosas, ¿no? Películas, series, pero no tanto como solía hacerlo antes. Y no sé si eso es algo común en los cineastas, pero sí he escuchado a varios que ya que estás como bien metido en este mundo, de repente dices como que hay un momento en el que tienes como un pequeño break de ver tanto material y empiezas a concentrarte en el material que estás creando en este momento, ¿no? Bueno, o sea, a lo mejor eso es algo muy mío, pero sí he escuchado esto. Sí, claro. O sea, yo creo que yo también creo esto de que en algún momento, como estás en tanto, viendo tantas cosas, pues no da tiempo tanto de estar como en en tu proyecto que estás haciendo, ¿no? O al revés, tal vez estás muy centrado en un proyecto que dejas de ver cine. Sí, sí, y aparte hay tanto contenido ahora. No sé si antes tenías la posibilidad de estar como más al corriente de las cosas porque no eran tantas. Y cada vez es como imposible poder haber visto todo, ¿no? Y ahora con el acceso a un montón de países, ¿no? Y de plataformas que te permiten justo esto, ¿no? Tener acceso eh, a diferentes industrias. Entonces, uf, como que de repente es agobiante tener tanto y tantas posibilidades de elegir y que dices, ya no sé qué quiero ver. No sé si quiero ver terror, no sé si quiero ver comedia, no sé si quiero ver porque de repente es tanto que, ay, ¿qué eliges? ¿No? Y elegir algo cuesta trabajo a veces. Claro. Oye, ¿qué error crees que cometen más hoy en día las productoras y los directores, los guionistas, al hacer un guión? ¿Cuál será el error? Híjole, no sé si lo tacho como error, como tal, pero lo que sí es que hay que entender que una productora pues está haciendo negocio, digamos, ¿no? Por lo tanto, va a estar muy al pendiente de las tendencias, ¿no? Entonces, si ahorita hay una tendencia de que la gente está viendo, yo qué sé, películas de terror o series de terror, vamos a escribir una serie de terror, vamos a escribir una película de terror. Y entonces vamos a apostar por eso. Entonces, muchas veces las productoras no apuestan por otro tipo de contenido porque la gente está obviamente viendo ahorita esto, y la tendencia es esta, por lo tanto esto lo desechamos, aunque sea un muy buen contenido. Entonces, no digo que siempre pase, pero es algo común y es entendible porque pues es una industria, a final de cuentas, que es un negocio y no podemos alejarnos de eso. Sería como muy tonto alejarse de una realidad, que es un negocio. Por lo tanto, hay que ver cuál es la demanda, qué está pidiendo la gente ver. Y muchas veces en eso nos perdemos. Y digo nos perdemos porque a mí también me pasa, ¿no? Nos perdemos en ver qué es lo que quiere ver la gente, que en realidad, y como lo hablábamos antes, lo que quiero yo decir, lo que quiero mostrarle a la gente. Entonces, pues ahí es un error que nos pasa a todos, como no perdernos en esa ola y decir, perfecto, sí, esta es la tendencia,
pero yo quiero proponer esta otra cosa. ¿No? Sí, yo también creo que es un error que realmente cometen las productoras últimamente. O sea, basan un contenido que ya vimos 1000 veces. Por ejemplo, Disney Plus, o sea, siempre pongo de ejemplo a Disney Plus, pero Disney Plus últimamente hace remakes de todo, ¿no? El remake de Peter Pan, el de La Sirenita, y luego van a hacer otro de Blancanieves, bueno, creo que ya lo terminaron, o sea, hacen remakes de todo, ¿no? Y como que la gente lo sigue viendo, ¿no? Por ejemplo, el de Pinocho que fue terrible, y la gente lo sigue viendo y lo sigue viendo y pues a Disney Plus, no sé, como que cree que le gusta a la gente todo esto y pues no ve su rating. Pues es como usar la fórmula perfecta. Claro. Esto ya funcionó, es una historia clásica que funciona, pues la voy a presentar de otra manera, ¿no? Si ya en un momento pues le mejoré el color y volvió a estar un rato, ya se está perdiendo, pues ahora la necesito hacerla en live action, ¿no? Entonces, perfecto. Porque es la fórmula que les funciona. Y de nuevo, regresamos a el negocio. Cuesta trabajo arriesgar por una propuesta nueva. Da miedo arriesgar, ¿no? Porque es inversión, es trabajo, es tiempo. Y sí, cuesta trabajo de repente que productoras como de ese calibre, pues se arriesguen. Cuando dices, tú eres justo la productora que podría arriesgar, ¿no? Lamentablemente es algo que sucede un montón, pero que depende de nosotros y nosotros también como consumidores, ¿no? Como bien lo dices, pues la gente va y lo ve. Si nosotros como consumidores dejamos de verlo, porque nos quejamos un montón, ¿no? Uno se mete a redes sociales y empieza a ver que todo el mundo está criticando esto, ¿no? Y que otra vez, y van a volver a hacer la misma película, solo con otros actores, es la misma historia, y todos critican, 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 critican. ¿Y por qué la fuiste a ver al cine? Si no querías ver eso, ¿no? Entonces, nosotros como consumidores tenemos muchísima responsabilidad también, ¿no? ¿Qué es lo que quieres ver? Y si quieres ver algo, pues entonces ve a ver eso y exige que exista eso, ¿no? Entonces, pues es una bolita, ¿no? Que es un círculo vicioso ahí en el que estamos como todos metidos, pero que poco a poco... Yo creo que más que nada es por el morbo que genera, está malísima, voy a verla, a ver... Para ver qué critico. Para ver qué critico, exactamente. Sí, yo creo que es más por eso. Sí, seguramente, y hay un fenómeno que la verdad no me acuerdo cómo se llama este nombre, pero el no me quiero perder de lo que todo el mundo está hablando. Entonces, como todo el mundo está hablando de eso, pues yo necesito también ir a ver qué es. Bueno, a lo mejor es como, en otras palabras, el chisme, ¿no? Quiero ir a ver el chisme. Pero bueno, de todas maneras, no está mal, yo estoy diciendo que esté mal que vayamos a ver ese tipo de cosas, pero que también le demos oportunidad a otras nuevas historias, porque luego hay nuevas historias y las dejamos de ver. No nos atrevemos a ver algo diferente, porque es más fácil ir a lo cómodo. Es más fácil ya me sé la historia y ya la entiendo. Porque cuando es una historia nueva o una fórmula nueva, eso implica poner como más atención, ¿no? Como ponerle más intelecto, ponerte a examinar más, ponerte a evaluar más lo que está pasando, a analizar más. Y hay veces que, bueno, muchas personas ocupan todo el contenido audiovisual justo para no pensar. Como, vengo de trabajar, vengo de la escuela, estoy bien cansado, quiero no pensar, quiero solo ver algo que ya sé qué va a pasar, como perder el tiempo, ¿no? Entonces, dejó de ser en algún punto, desde mi parecer, como un acto intelectual el ir al cine. Fue más bien ahora es un momento de perder el tiempo. Entonces, creo que ahí está un poco como el por qué seguimos viendo el mismo contenido. Ya no queremos analizar, ¿no? Sí, claro, y es algo que regularmente pasa mucho últimamente con Marvel, con Disney, hasta con Netflix, con sus series que saca
hay algunas que son muy repetitivas, ¿no? Y hasta las ves y dices que ya, o sea, ya hasta piensas que ya lo has visto. Sí, sí, o es la misma serie solamente que la hizo Corea y luego la hizo Estados Unidos y es la misma serie, pero ahora la está haciendo Argentina, pero es la misma historia, ¿no? Sí, totalmente. Oye, Ari, ya estamos pasando, yo creo que por un cambio muy importante en el cine, ¿no? Pero, ¿qué cambios crees que tengan como tal los guionistas? O sea, las casas productoras ya no les dan tanta importancia, no sé, sí les dan importancia, pero no dejan libres, no les dan libertad creativa a los directores. Y es algo que yo veo mucho con Disney, ¿no? Con Marvel, que no les dan mucha libertad creativa a los directores, ¿no? ¿Qué crees? ¿Crees que pasa algo así con los guionistas? Sí, por lo mismo que de todo esto que hemos hablado, ¿no? Necesito que me escribas esta historia, porque es la que funciona, ¿no? Entonces, bueno, tú ahí como guionista tienes la responsabilidad de decir, pues no, y no voy a seguir escribiendo esto, o, o sí porque necesito comer, ¿no? Entonces, yo creo que sí estamos obviamente pasando por este cambio fuerte, en el sentido de que tenemos muchísima más cercanía con otros países y otras formas de hacer cine. Antes, por lo menos aquí en México, teníamos mucho el que ver nada más cosas de Hollywood, ¿no? Ahora, justo por las plataformas, tenemos como esta posibilidad y que mucha gente empezó como a explorar como otro mundo, ¿no? Entonces, otro tipo de hacer cine, otra forma de hacer cine. Y empiezas a entender diferentes tipos de historias, de contar historias de una manera diferente, en ritmos diferentes. Y eso permite a su vez que se vea reflejado, ¿no? en historias que podemos como consumir. ¿Qué pasa? ¿Qué hace falta para que exista, desde mi perspectiva, un excelente cambio en el cine? Es arriesgarse a contar historias que no se han contado, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Normalmente usamos el cine como un reflejo de nuestra realidad, ¿no? Contamos historias de lo que está pasando actualmente, ¿no? Y si la guerra, pues de Ucrania y Rusia, vamos a hacer una historia de esto. Estamos contando lo que pasa en México, historias del narcotráfico, historias de la corrupción, de la inseguridad y todo esto. Entonces son historias de eso, pero no contamos historias de cómo sería un México sin esto. Un México sin narcotráfico, un México sin corrupción, un México... Un guarif mexicano. Sí, ¿no? O sea, ¿qué pasaría en una sociedad donde esto no existiera? Y de repente yo hago este ejercicio con mis alumnos y todos dicen como, pues es que no hay historia, ¿no? No sería interesante. Tú dices, no, sí puede ser interesante. Y eso nos falta mostrar otra cosa hacer, ¿no? ¿Cómo sería el mundo, un mundo utópico, digamos, pero que sí se pudiera vivir en eso? ¿Cómo sería? ¿Cómo actuarían las personas? ¿Cuáles entonces serían los conflictos? Y entonces, como no tenemos un punto de referencia, como no sabemos, nunca hemos visto cómo sería vivir en un México así, por lo tanto no lo podemos traer a la realidad. No podemos hacer el cambio ahora porque no sabemos cómo hacerlo. Como guionistas, como cineastas, podríamos mostrar el camino y decir, mira, el camino podría ser este, ¿no? Y podrías actuar de esta manera, y podrías hacer esto, y podrías vivir de esta forma. Entonces, como te decía, nosotros copiamos muchísimo de lo que vemos. Nos vestimos como nos vestimos porque lo vemos ¿no? en pantalla, escuchamos las canciones que escuchamos. ¿Por qué? Porque están ahí, ¿no? Entonces, si cambiamos eso, ¿no? Si cambiamos lo que estamos mostrando, en lugar de mostrar narcotráfico, mostrar un lugar sin narcotráfico, un lugar limpio, un lugar seguro, un lugar con gente responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Un México totalmente diferente. Claro, la gente podría empezar a copiar eso. Eso es lo que nos falta. ¿Estamos avanzando? Sí, y estamos avanzando a otras historias. Entonces, eso ya hizo un paso muy grande, porque la gente ahora
ya acepta otro tipo de contenido, otra forma de contar historias, ¿no? Ya tengo la historia de cómo cuentan en Finlandia, que es una forma de contar distinta a la que estoy acostumbrada de Hollywood o a la mexicana. Tengo más acceso a la japonesa, ¿no? Bueno, pues ya también tengo como otro referente. Entonces la gente empieza a tener como esta sensibilidad de aceptar una forma distinta. Y esta es como la posibilidad que nosotros, ahorita es el momento que tenemos de decir, ok, pues entonces ahí te va esta nueva historia, ¿no? Oye, ¿qué está pasando con la huelga de guionistas en Estados Unidos? ¿Por qué pasó esto? ¿Qué opinas? Pues si te soy sincera, no sé por qué pasa, ni qué pasó, ni estoy muy metida en ver qué es lo que está sucediendo con los guionistas allá. Así que no te podría contestar muy bien esta pregunta, fíjate. Shame on me. Suelo no ver tantas noticias, así que no sabría muy bien qué está pasando. Ni yo sé bien, o sea, realmente es, según yo, muchos, o sea, guionistas están tipo dejando de trabajar como tal, porque por lo mismo de la libertad creativa. Bueno, eso pasa mucho en Estados Unidos en general. Creo que suelen ir como mucho en este discurso de la libertad de expresión, ¿no? Sí. Entonces, cuando alguien te pone una cierta limitante, inmediatamente saltan, claro. Son como muy sensibles en ese sentido, inmediatamente pues la huelga, ¿no? Se suele respetar mucho los sindicatos, eso sí, en Estados Unidos, de cada área tiene su propio sindicato. Sí. Y tienen como sus propias reglas, ¿no? Entonces, si algo se rompió por ahí, inmediatamente saltan, que creo que es algo que nos falta mucho en México. Imitar esta parte que es buena, ¿no? A ver, somos como este grupo, ¿no? Que estamos buscando lo mismo y nos contenemos, nos apoyamos y vamos por lo mismo, ¿no? Si no nos están dejando hacer esto, nos unimos como grupo y bloqueamos el que estén haciendo estas cosas que no queremos. ¿Qué pasa muchas veces en México? Que alguien dice, no, pues yo sí lo hago, y entonces pues ya, no le hacen caso a los demás. Entonces, creo que eso es algo que nos hace falta, como unirnos como grupos, en pro de tener cosas de calidad, ¿no? De decir, oye, yo estoy trabajando seriamente en esto, por lo tanto, pues respeta como estas reglas, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno, gracias por decirme qué está pasando en Estados Unidos. Sí, pues ya por último, ¿cuál es la película de este año o del año que quieras? Ajá. ¿Cuál es la película que crees que el guión sea así fantástico? Es que depende. Yo creo que va a depender primero del género, ¿no? O sea, porque cada género tiene lo suyo, ¿no? Tiene como su forma de contar la historia. Claro. Y ahí sí, híjole, yo soy como muy en contra de la teoría, ¿eh? Entonces, para mí el mejor guión va a ser el guión que te gusta. De la misma manera que la mejor película, ¿no? Entonces, sí, por supuesto que tú puedes decir, este guión es bueno por esto, por este elemento técnico, ¿no? Por esta parte teórica. Pero al final, como todo arte, es bastante subjetivo. ¿Cuál es el mejor guión? ¿O cuál es la mejor película? La película que a ti te gusta, la película que a ti te hizo algo, que te hizo un clic, que te hizo despertar algo aquí adentro. Y esa es la película que realmente te transforma y por lo tanto es la mejor película que pueda haber o el mejor guión que pueda haber. Si hay un guión que técnicamente esté bien, pero no te toca, de nada sirvió, ¿no? Entonces, para mí los mejores guiones van a ser esos que te hacen reflexionar, que te hacen decir algo, conectar con algo que está pasando ahí, ya sea en el personaje o en la situación, y te hacen como despertar, ¿no? Y te hacen una transformación adentro. Entonces eso va a depender muchísimo de la persona, va a depender de lo que esté viviendo la persona en ese momento,
para decidir, este es el mejor guión. Y al final también va a ir cambiando. Va a ser el mejor guión en este momento, porque te tocó de una manera muy profunda en este momento por esto que te está pasando. Claro. Quizá en otros años, más adelante, sea otro, ¿no? ¿Y cuál es la tuya? ¿Cuál es la mía? Mira, mi película favorita siempre ha sido Jurassic Park. Ok. O sea, y viene de una adaptación de un libro, ¿no? Claro. Pero es esta película que digo, me hace soñar, ¿no? Y me lleva como a un mundo súper mágico, y entonces siempre ha sido como esta película que me encanta y que me hace volver a sentirme niña y decir, este mundo imaginario, pero que podría no ser imaginario, ¿no? Entonces que te hace preguntarte un montón de cosas. Entonces para mí esa es una película que me encanta, y puedo decir que la verdad mis guionistas favoritos son los de Pixar. O sea, porque son varios. En general es como un grupo, es un equipo, no escribe un solo guionista las películas, en general es un equipo, pero Pixar yo creo que encontró la fórmula perfecta. Claro. O sea, porque son historias que puedes contarle a los niños, que a los niños les habla y que le habla también a los adultos de una manera también súper profunda, que habla de temas bien profundos, pero de una manera muy bonita, ¿no? Entonces, para mí lo tiene todo, ¿no? Tiene personajes muy profundos, tiene historias profundas, con conflictos interesantes, con temas bien actuales, bien interesantes y que se mantienen vigentes, temas universales, ¿no? Entonces, todo el grupo guionista de Pixar, mis respetos, ¿no? Encontraron como la fórmula para crear historias que le hablan a todos, ¿no? Sí, yo también opino lo mismo de Pixar. Últimamente hacen cosas increíbles y hay gente que dice, no, pues carros que hablan, juguetes que hablan, ahora elementos que hablan, ¿no? O sea, elementos que están vivos, ¿no? Pero creo que sí, como tú dices, o sea, encontraron la fórmula perfecta pues para hablarle a los niños y para hablarle también a los adolescentes, a los adultos, y que tocan el corazón y te tocan todo, o sea, sí. Es increíble los guiones de Pixar. Como te digo, te hacen reflexionar, ¿no? Independientemente de si estás en China, si eres de España, si eres de Australia, si eres mexicano, si eres brasileño, todos vemos las historias de Pixar y a todos nos tocan, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Lo hicieron para un gran público y eso es bien difícil. Claro. Poder llegar a tanto público y que nos toque de igual manera, wow, eso es súper complicado. Sí, claro. Oye, Ari, pues muchísimas gracias. Ya por último, te entrego tu tacita. Ay, wow. Tu recuerdo para que nos recuerdes, es de parte de todo el equipo de TVI o de toda la producción, de todos sus amigos. Y pues que nos recuerdes cuando tomes ahí tu cafecito. Sí, para cuando esté en mis arduas tareas del guión. Claro. Estaré pensando en ustedes, chicos. Muchas gracias. Sí, pues muchísimas gracias por ver. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse al canal de TVIO, denle like y esperen más episodios de Sin Amigos. Muchas gracias, Ari, por venir. A ti, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Yeah.